En este capítulo vamos a importar archivos en formato RAW que están en nuestro disco duro de nuestra computadora y este capítulo se va a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a importar archivos que están en algún lugar de nuestro disco duro y utilizando la acción de mover vamos a trasladarlos a otro destino, pero siempre de nuestra computadora. Y vamos a utilizar esta acción de mover porque ya estos archivos fueron convertidos en su momento a formato DNG, de su formato original a el formato DNG, que es el formato estándar de Adobe. En la segunda parte vamos a importar archivos en formato RAW desde algún lugar de nuestra computadora, pero los vamos a convertir a DNG. Vamos a utilizar esta acción para luego guardarlos en un destino final como un DNG. Quiero que entiendas esta parte, que cuando nosotros tenemos que importar archivos desde alguna cámara, independientemente de la marca que sea, y si queremos conservar su formato original, tenemos que activar en lo que son las opciones del catálogo para que nos guarde los archivos XMP. Eso es importante que lo maneje. Cuando nosotros vamos a importar archivos y queremos conservar su formato original, es decir, el formato de la cámara, tenemos que entender que se van a guardar con ese formato y que junto a estos archivos se guardarán otros archivos llamados XMP. Eso ya lo expliqué en capítulos anteriores. Entonces, para que entiendas que este capítulo se va a dividir en dos partes para que te quede bien clara esto de los formatos, esto de mover, copiar, convertir, etcétera. Entonces, primeramente, quiero darte un repaso de cómo tengo yo organizada mis carpetas de mi catálogo y como ves, aquí tengo esta, ventana en donde te voy a mostrar lo siguiente. Dame un pequeño segundo para activar aquí unas ventanas en la otra pantalla. Entonces, esta es la carpeta que te menciono y en esta carpeta voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrarte, este es el disco duro donde yo tengo toda una serie de carpetas que son importantes para mi trabajo. Por ejemplo, yo abro acá, aunque ya te lo mostré anteriormente, te mostraba que dentro de estas carpetas tengo una, bueno, aquí puedes tener solo una, lo que pasa es que tengo unas adicionales, pero esta era la original, la principal, porque este disco estaba destinado a 100% guardar lo que eran archivos RAW o incluso videos para editar, pero era esta nada más. Y dice trabajos finales de Lightroom Classic y Photoshop. Aquí se guarda todo. Entonces, esta es la importante. Si quieres copiar mi flujo de trabajo, hazlo de esta manera. Dentro de un disco duro, creas una carpeta. Si quieres crear la carpeta, aunque puedes crear las carpetas sueltas, pero en mi caso, como hay varias, decidí crear una carpeta. Entonces, dentro de esta carpeta, como ves, tengo otras carpetas. ¿Qué significan estas carpetas? Cuando yo estoy trabajando en Lightroom y quiero guardar fotos para redes sociales, entonces a la hora de exportarlas, vienen a caer a esta carpeta llamada redes. Cuando quiero exportar fotografías para mi portfolio web, caen en esta carpeta que está acá. Eso lo vamos a ver más adelante cuando digamos que creemos nuestros presets de exportación. Cuando quiero exportar fotografías para la galería de clientes digitales, caen acá. Cuando quiero exportar DNG aquí, cuando son impresiones, caen aquí, tanto de Lightroom como de Photoshop. Y cuando son las fotografías digitales para mis clientes, caen acá. Todo eso a través de acciones en Photoshop y también a través de preset de exportación dentro de Lightroom. Pero hay una carpeta importante que es esta. Esta es la carpeta que guarda todos los archivos que yo importo de Lightroom. Es decir, si vienen de una memoria, la memoria pasa por Lightroom, Lightroom hace el procedimiento, las acciones que le demos y el destino final es esta carpeta. Dentro de esta carpeta es donde caen mis archivos crudos, ¿ok? Entonces, esa es mi forma. Pero dentro de esta carpeta hay otras carpetas. Estas son las que ves acá.
son carpetas que yo tengo separadas porque las quiero tener así a la hora de importar dentro del Lightroom. Estas son las carpetas que me van a servir para ir guardando todos mis trabajos. Si hice un trabajo de bodas, entonces a la hora de importar voy a buscar esta carpeta que a su vez dentro de ella van a haber subcarpetas, como es el caso de esta carpeta llamada graduaciones. Dentro de graduaciones ves que aparece una aquí que se llama Graduación 2022 Santana. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Y eso es importante que lo hagas así porque te vas a dar cuenta que tendrás mucho más orden. En este capítulo te mencioné que vamos a ver dos partes y quiero que veas esta carpeta llamada All, que en algún momento la voy a tener que borrar porque la tengo aquí para efectos del capítulo o más bien del curso. Y tengo esta carpeta que se llama Alejandra. Como ves, aquí está el archivo original y está un archivo adjunto, que son los archivos XMP. ¿Qué significa esto? Que estos archivos a la hora que yo los importé, los decidí guardar en su formato original, es decir, como se tomaron en la cámara Nikon con un formato de .nef. Entonces, por eso es que aparecen los archivos XMP. Sin embargo, aquí hay otra carpeta que es esta y como ves no aparecen los archivos XMP y eso es porque como ves ahí dice tipo de elemento, dice archivo DNG. Esto fue porque cuando yo importé estas fotografías las convertí a ese formato y de igual forma guardan todos los ajustes que le vayamos dando. Aclarado ese punto, voy a regresarme por acá y me voy a ir a abrir Lightroom para que empecemos el desarrollo de lo que es el capítulo. Espero te haya quedado bien claro todo eso que te acabo de explicar. Aquí tengo Lightroom. Como ves, ya vamos viendo algunas fotos que hemos importado. Aquí, como ves, no aparecen las carpetas, estas carpetas que te mostré acá. Esta solo aparece grabaciones. ¿Por qué solo aparece grabaciones aquí en lo que son los discos? Porque es la única que aún tiene, o más bien es la única que tiene archivos dentro. A través de el tiempo, cuando vayamos agregándole archivo a las demás, se van a ir mostrando acá. Este es el disco que ves, es el mismo que tengo acá, que dice fotos y videos crudo H, trabajo finales, Lightroom y Photoshop. Es este mismo y se pone en verde porque tiene suficiente espacio, pero a medida que nosotros lo vamos llenando se va cambiando de colores hasta ponerse en rojo. Nunca he llegado a ese punto, pero para que lo tengas en mente. Entonces vamos a proceder sin más que agregar. Yo voy a importar, me voy a venir aquí a importar y vamos a desarrollar lo que corresponde a la primera parte. Y la primera parte, como te mencioné, lo que teníamos que hacer era importar desde un origen de nuestra computadora, en este caso va a ser el disco fotos y video crudo, correcto, me voy a venir aquí a la carpeta, trabajo finales Lightroom, correcto, y la primera parte es importar archivos que ya están en formato DNG. Entonces me vengo aquí, busco la carpeta RAW y me voy aquí a All y aquí busco el archivo que dice Alejandra Vargas Cibaja. Selecciono y como ves, aquí me aparecen todas las fotos. Ok, aquí están todas seleccionadas. Las voy a seleccionar o las voy a dejar así tal cual. Y aquí no le voy a dar en añadir, porque si le doy en añadir, lo que va a hacer Lightroom es dejarme esas copias en su origen y no quiero eso. Yo quiero que se muevan definitivamente, que ya no estén en ese origen, sino que ya pasen a estar en otro destino. Para eso me vengo aquí y le doy a la opción de mover. En mover me dice acá toda la fotografía, nueva fotografía o carpeta de destino. Siempre prefiero dejar todas las fotografías porque si yo activo la opción que dice acá no importar supuestos duplicados, me va a eliminar las fotos duplicadas. Importante aquí que mantengas esto en estándar, ya te lo expliqué en el capítulo anterior. Lo demás no lo selecciones porque esto de añadir a selección, a colección más bien, te lo voy a explicar mucho más adelante. Luego tenemos aquí cambio de archivos y aquí cambio de archivos podemos, bueno, lo vamos a dejar tal cual porque así lo hemos configurado. Nombre de archivo, dejar el nombre como la tomamos
Otra cosa, nada más es como por un repaso. Luego aplicar durante la importación. Bueno, aquí le vamos a aplicar los metadatos, aunque yo tengo otro que es este metadatos edit, que le puedo agregar este, le voy a agregar este otro. Y aquí en palabras claves son palabras que nosotros vamos a agregar. Bueno, en este caso sería embarazo, que sería un embarazo, una palabra clave, separados con una coma, le voy a poner eh, vestido, vestido, le voy a poner también, este es un color papaya, puede ser, bueno, aquí hay un color que se le llama salmón, o se le puede poner, bueno, digamos que eso, pero la palabra clave principal es embarazo y una vez hemos hecho eso, aquí es importante que definamos el destino. ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner a esta subcarpeta? Recuerda que se tiene que guardar en una subcarpeta. Le vamos a poner el mismo nombre, Alejandra Vargas Si Baja. Es el mismo, ¿ok? Alejandra Vargas Si Baja. Y luego le vamos a decir que las organice en una carpeta, ¿ok? En una carpeta donde estará esta subcarpeta. ¿Y cuál es esa carpeta? Aquí vamos a buscar. Mira que aquí me ha seleccionado el disco duro, el último que utilizamos en el capítulo anterior. Y aquí tenemos que irnos a la carpeta que yo creé llamada embarazos, que es esta, no en la de graduaciones. Por eso te digo que es importante crear estas carpetas que están acá, todas estas, porque de esa forma las vas organizando mucho mejor, se ve más bonito organizado y que si en algún momento quieres mover las carpetas que contienen todas las fotos de bodas, simplemente te vendrías acá a esta carpeta, al disco duro, este disco duro, abres acá, luego vienes aquí a la carpeta que te menciono, buscas los RAW y aquí busca la carpeta donde están todos los archivos de bodas. Una vez hecho eso, voy a, bueno, minimizar para continuar. Entonces me vengo aquí, selecciono la carpeta de embarazos y como ves ahí se ha agregado la carpeta y una vez hemos configurado todo le vamos a dar aquí en importar sin ningún problema. Le doy aquí en importar y empieza la importación. Ahora échale un vistazo acá. Mira, aquí ya aparece la carpeta embarazos y aparecerán aquí todas las subcarpetas que le vayamos agregando. De momento solo tenemos una subcarpeta. Igual en graduaciones solo tenemos una subcarpeta. Una vez hemos hecho esto, vamos a seguir trabajando porque la segunda parte, como te dije, es importar archivos que en su momento se importaron, valga la redundancia, sin convertirlas en DNG. Entonces vamos a traer esos archivos y los vamos a convertir en DNG sin problema. Ahora me voy a venir aquí a importar. Bueno, y aquí ya se importaron. Como viste, fue de una forma rápida. Quiero que veas la finalización. Ahí ya terminó. Me voy a volver acá a importar y en este caso me voy a venir aquí al origen, siempre dentro del disco duro llamado H. Y si ves aquí en Alejandra Vargas si baja, ya no hay ningún archivo. ¿Por qué? Porque las hemos movido a este destino que ves acá. Bien, entonces vamos a proceder a la segunda parte, como te dije, de este capítulo. Para eso voy a seleccionar la carpeta que está antes llamada Alejandra. Selecciono y aquí están. Aquí no te van a aparecer los archivos XMP, lógicamente. Aquí aparece el formato .nef y no te aparecen, lógicamente que no se muestran a la hora de importar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recuerda que te dije que esto lo vamos a copiar como DNG. Ojo aquí, cuando los copies, si no los quieres tener en este origen, tienes que venir acá e eliminarlos, ¿verdad? Porque aquí nosotros no los podemos mover como DNG. Previamente deben estar convertidos a DNG. Entonces, en este caso, le voy a dar aquí en copiar como DNG y aquí hago lo mismo. Bueno, ya todas las configuraciones. Aquí voy a ponerle nada más una palabra clave, corporativas. Vamos a ponerle aquí traje, ponerle estudio y creo que
más que suficiente. Y luego aquí en una subcarpeta, ojo, siempre hay que ponerle el nombre a la subcarpeta. En este caso será Alejandra Alvarado. Alejandra Alvarado. Y aquí que quede así como está en una carpeta. Y esto va a ir a un destino que ya, bueno, ya sabes, en mi caso, fotos y videos crudo H, pero aquí no va a ir en esta carpeta. Esto va a ir aquí en corporativos. Mira que automáticamente se crea la carpeta y aquí le doy en importar, seleccionadas todas las fotografías sin problema. Y aquí metadatos, bueno, siempre recuerda que tienes que agregarle unos metadatos, los que ya creamos en su momento. Y finalmente le damos en importar. Cuando le damos en importar, déjame ver, ahora sí, aquí ya le di en importar y está trayendo todos los archivos. Como ves, ya se nos creó aquí una carpeta llamada corporativa y están las subcarpetas, en este caso Alejandra Alvarado. Y mira el archivo, bueno, la ventana que aparece acá dice los archivos que no eran RAW no se convirtieron a DNG. Esos que no se convirtieron a DNG son los XMP. No todos los archivos importados eran archivos RAW de cámara, solo los archivos RAW de cámara se convirtieron a DNG. Bueno, vamos a ver qué, qué pudo haber pasado. Bueno, está todo bien, nada más quiero ver si es que habían algunos archivos que no eran DNG. Bueno, claramente aquí hay unos que no eran DNG. Este mensaje no hace referencia a los XMP porque no los detecta como tal, sino que ese mensaje se refiere a que aquí tengo este archivo PSD de Photoshop. Lógicamente no lo iba a traer. Y es a eso que se refiere este mensaje de Lightroom Classic. Le voy a dar en OK, está todo bien. Lightroom, no te compliques, sigue trabajando. Y aquí me dice que está convirtiendo a DNG. Quiero que veas aquí una cosita que, bueno, vamos a ver cuál fue la última que trabajamos, embarazos. Vamos a ver embarazos. Mira que dentro de embarazos ya hay una carpeta con todos nuestros archivos convertidos a DNG. Bueno, no convertidos porque ya estaban convertidos. Vamos a venirnos aquí a la otra que era corporativa, que es esta. Y voy a mostrarlo de esta forma. Y mira que aquí ya aparecen nuestros archivos como DNG. Ya los puedes ver. Se convirtieron como DNG y ya no aparecen los archivos XMP, pero hay algo muy interesante que es que trajo el archivo PSD. No le importó, me lo trajo, pero lógicamente me advirtió que eso no se podía convertir, pero que sí me iba a hacer el favor de moverlo. Perfecto, Lightroom, así es. Entonces, para que lo manejes. Otra cosita es que si yo me vengo por acá y voy a regresarme y esto, recuerda que lo que hicimos fue copiar o convertir a DNG. Significa que si me vengo aquí a todos y busco aquí en, bueno, en Alejandra si baja ya no hay nada, esta carpeta la puedo eliminar. Y aquí esta carpeta que se llama Alejandra Alvarado, como puedes ver, aquí siguen estos archivos. Significa que estos perfectamente yo los puedo eliminar porque ya los pasé a otro destino convertidos a DNG de .nef a DNG. Entonces, esa es la forma en cómo se pueden copiar. Bueno, aquí me dice se han convertido 56 fotografías a DNG. Ok, perfecto. Y ahí tenemos nuestros archivos convertidos a DNG. Espero te haya quedado bien claro esto de convertir, esto de mover y ya hemos visto 2 capítulos de cómo importar en lo que es Lightroom Classic. En el siguiente capítulo vamos a ver la forma de cómo podemos utilizar la autoimportación, que es un tema muy importante. Así es que nos vemos a continuación.